Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a responder a Shefra, que nos hizo una pregunta en la caja de comentarios de este video en el canal, cuya respuesta y solución, como no, vale la pena responder para todos y cada uno de ustedes y nosotros, y dejarla también dentro del canal para consultas de cualquier persona que quiera, obviamente, desarrollar este tipo de ejercicios. Shefra nos pregunta lo siguiente, nos dice: hola, buen día. Muchas gracias por sus excelentes tutoriales. Muchísimas gracias a ti, Shefra, por confiar en el trabajo de Excel Hecho Fácil, confiar en mi trabajo y preguntar para poder resolver las preguntas de todos los que se originan aquí a partir de los comentarios, que nos permita desarrollar tutoriales para estudiar, aprender, incrementar el conocimiento de la herramienta, que nos permita siempre tomar excelentes decisiones tras la analítica de datos correcta que hagamos a través de la aplicación. Sigo leyendo la pregunta, me extendí ahí un pelín con la oración. Mil disculpas. ¿Podría resolver lo siguiente? Quiero asignar un código de costo a mis productos, pero en letras. Quisiera tener un conjunto de letras que pueda asignar a los números del 0 al 9. Fíjate, me estás colocando acá del 0 al 9. Por ejemplo, tener los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Aquí ya estás colocando el 0 al final, es decir, dos respuestas diferentes. A estos números asignarles un valor de letra fijo, es decir, de la A a la J, uno para cada uno de los números, arrancando con el valor de la A, luego B, C, D, E, F, G, H, I, J, etcétera. Bueno, hasta la J. Que Excel, cuando lea los números en la celda con la fórmula, convierta los números a estas letras equivalentes. Y aquí se comió un poquito de más información, pero esto tiene que ser equivalentes. Bien. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr esto dentro de Excel? Fíjate, aquí tengo un conjunto de números que puede ser de cualquier longitud. Yo los puse todos de 6, no importa, pero quiero que tú lo tengas en cuenta. Lo puedes colocar de cualquier longitud. La fórmula tiene que operar correctamente. Bien, los voy a alinear a la parte izquierda para que esto se vea. Fíjate que un número de manera natural se alinea a la parte derecha, tal cual como estaban al principio. Fíjate que si le doy control Z y control Z, ellos están alineados de manera natural a la derecha. Quiere decir que esto es un número, pero yo lo voy a alinear a la parte izquierda simplemente para que lo veamos. Un texto, en cambio, se alinea literalmente a la parte izquierda, ¿bien? Entonces, quiero que lo tengas en cuenta. ¿Cómo hacemos nosotros para crear la lista de la secuencia? Fíjate, la lista de la secuencia de los números. Voy a copiarme o voy a colocarle un fondo a esto de azul, de fuente en blanco, en negrita, aunque hubiese copiado el formato, y lo pego acá y no pasa nada, tiene el mismo resultado, y me salga la lista de la secuencia. Pues obvio, hasta el cansancio, muchas personas ya utilizan este conjunto de funciones de matriz dinámica, en donde si yo especifico el valor de 10 en las filas, pues obviamente voy a crear una secuencia con 10 elementos, pero como yo necesito, en este caso, arrancar con el valor de 0, pues voy a dejar las columnas omitidas y él va a entender que es sobre una sola columna, tal cual como lo hizo ahí, y voy a arrancar posteriormente con el valor de 0. Bien, ahí ya lo tenemos. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para crear la conversión de estas letras o de estos números a sus correspondientes letras? Fíjate, a estas letras que yo tengo acá. Entonces vamos a crear acá las letras, que es la traducción. Vamos a ponerlo por acá y simplemente es utilizar la función carácter. Esta función me permite convertir un número, fíjate, un número de código a partir del juego de caracteres ANSI establecido en el PC, al carácter especificado. El valor de 65 me lleva a la letra A en mayúscula, con él voy a arrancar. Por tanto, si yo tomo el valor de la matriz de desbordamiento, que arranca con 0, y le sumo el valor de 65, pues obviamente voy a tener todo el conjunto de letras de la traducción. Fíjate que acabo de hacer una alineación para que esto no se vea todo ahí pegado y tú lo puedes denotar. Allí tengo el valor de la secuencia, así como hice la conversión, y con la función carácter acabo de hacer la traducción literalmente para que cada uno de los números me devuelva una correspondiente letra. Bien, ¿cómo hago yo la traducción? ¿Cómo hago yo
esa traducción para convertir cada uno de los valores numéricos que yo tengo acá. Fíjate dentro de la celda cómo hago yo para convertirlos directamente a la letra correspondiente de cada uno de los números. Es decir, el 1 equivale a la B, luego el 9 equivale a la J. Luego el 7 equivale a la H, luego el 1 equivale nuevamente a la B, luego el 8 equivale nuevamente a la I. Cabe resaltar que esto lo estoy haciendo aquí a capela. Si me demoro un poquito, pues mil disculpas allí por ello. Y el 2 equivale a la C. Fíjate, aquí tengo ya la traducción, pero ¿cómo yo lo devuelvo? Automáticamente con el uso de una fórmula. Arranco con la función let y creo una secuencia tal cual como yo lo hice aquí. Esto va a quedar todo dentro de la fórmula. Yo no voy a utilizar una tabla para hacer esa búsqueda y voy a hacer una búsqueda a través de una función de búsqueda y referencia para que cada valor que esté aquí dentro de la cadena se busque obviamente en su correspondiente posición y devuelva la letra. Creo la secuencia del mismo modo que acá. Es decir, una secuencia por 10 filas en una sola columna, en donde omito el argumento llamado columna, arrancando con el valor de 0. Fíjate que al momento de devolverla, pues básicamente estoy colocando el valor de 0 al 9. Allí tengo la secuencia y la tengo cargada dentro de la letra de S. Ahora bien, utilizo a la función extrae, una función que mezclada con la función largo y secuencia me permite partir una cadena en sus componentes principales o unidades principales, unidades más pequeñas que son los caracteres. La función extrae me permite a partir de un texto extraer según una posición inicial una cantidad de caracteres. Entonces fíjate, si yo tengo aquí el valor numérico todo pegado dentro de la celda y posteriormente creo una secuencia que va a contener la cantidad de caracteres del mismo número en donde yo lo coloque en el segundo argumento, fíjate que la función largo básicamente retorna la cantidad de caracteres que tengo yo contenidos dentro de la celda, que en este caso es el valor de 6, ¿verdad? Pues bien, creo una secuencia de 6 dígitos en donde voy a contener el valor de 1 hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El valor de 1 representa el primer carácter, el valor de 2 representa el segundo carácter, el número de 3 representa el tercero, cuarto carácter, quinto carácter y sexto carácter. Es decir, en la posición inicial estoy ubicando cada uno de los números que identifican el lugar donde se encuentra el carácter dentro del número. Vamos a trabajar únicamente con este primer número y luego hacemos la extrapolación de la fórmula a cada uno de los números de manera dinámica. Entonces, con lo que quiero que te quedes es que con la función secuencia y largo yo puedo crear el conjunto de valores numéricos que identifican las posiciones de cada uno de los dígitos y en cada una de esas posiciones yo voy a extraer un solo carácter. Por tanto, o como tal, aquí podemos ver, o por tanto, podemos ver aquí que el resultado vienen siendo los números del valor, vamos a marcarlo acá de color verde, vienen siendo los números separados dentro de una matriz, fíjate aquí la matriz del rango de desbordamiento, separados en celdas independientes. Además también quiero que te fijes de lo siguiente, la función extrae está devolviendo esto como cadenas de texto. Quiere decir que el 1 allí no se reconoce dentro de la celda o no se está reconociendo dentro de la memoria, no se está reconociendo como un número literal, se está reconociendo es como una cadena de texto porque se encuentra envuelto dentro de un par de comillas dobles o dentro de un par de comillas, cada uno de los números. ¿Esto por qué pasa así? Porque la función extrae es una función de texto, es una función textual, es una función que devuelve un string y siempre los va a devolver. Por tanto, la función extrae devuelve un tipo de datos string. Ahora bien, con estos números voy a utilizar, o con estos textos que parecen números, pero que vienen siendo textos, utilizo una función de búsqueda y referencia llamada buscarX, en donde yo busque cada uno de estos valores en una matriz de búsqueda. ¿Y cuál es la matriz de búsqueda? Pues la matriz de secuencias. Allí la tengo, pero resulta que la matriz de secuencias está llegando como valores numéricos. Sin embargo, yo la puedo convertir sumándole con un ampersand
función un vacío. Fíjate entonces que al momento de evaluarla con F9, del mismo modo convierto cada número a una cadena de texto, pero no lo voy a hacer aquí en el cálculo del nombre, lo voy a hacer literalmente en la matriz de búsqueda. ¿Dónde voy a buscar cada uno de los números? Los voy a buscar dentro de la S concatenándole un vacío. Entonces, cada uno de los valores de la S, que efectivamente son valores numéricos, ahora van a sumar un vacío, lo cual lo convierte en una cadena de texto que la función buscar X sí va a entender para buscar cada uno de los valores de cadena de texto que parecen un número en esta matriz. ¿Y qué voy a devolver como resultado? Voy a devolver el retorno de la función carácter de S más 65, que es lo que me permite a mí traducir literalmente a cada una de las letras. Fíjate ahora, si yo vengo y cierro la función buscar X y posteriormente a la función let, estoy devolviendo o retornando el valor de B para el 1, tal cual como aparece por acá, el valor de J para el 9, el valor de H para el 7, el valor de B nuevamente para el 1, el valor de I para el 8 y el valor de 2 para la C o el valor de C para el de 2, el que ya tengo acá. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros esto devolverlo en una sola cadena? Utilizando la función concat. Entonces llamo a la función concat, que es una función de concatenación que toma una matriz de valores y concatena el resultado. Y allí ya lo tengo, pero yo no voy a arrastrar la fórmula. Ahora bien, lo que voy a hacer es crear un mapa y voy a recorrer cada uno de los elementos de esta matriz utilizando el lambda interno en donde yo creé el argumento llamado valor, que prácticamente va a iterar o me va a permitir iterar cada elemento, cada uno de estos elementos dentro del parámetro en los ciclos que va a ser la función. Ahora, en vez de la celda F2 o en cambio de la celda F2, voy a colocar el parámetro llamado valor y aquí también el parámetro llamado valor. Cierro la función lambda de mapa, cierro la función mapa y aquí ya tengo la respuesta. Fíjate, bastante simple, ¿verdad? Esto en el caso de que tú quieras colocar el valor de 0 al 9, da una respuesta diferente y quiero que lo notes así porque da una respuesta diferente. Del 0 al 9 yo tengo esta matriz de traducción. Ahora bien, tú aquí estás colocando otra posible salida del 1 al 0, en donde el 1 va a tener la letra de A, el 2 va a tener la letra de B, C, D, E, F, G, H, I, J. El 0 va a tener la J y aquí la J la tiene el 9. Obviamente aquí arrancamos con el valor de 0. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver con este otro tipo de escenario que tiene que entregar cadenas diferentes y lo tiene que hacer así? Lo primero que quiero que hagas es que imagines cómo crear esta secuencia del mismo modo. Con la función secuencia yo voy a crear una secuencia de 10 filas. Fíjate, del 1 al número de 10, pero yo quiero que el 0 quede lo último y quiero también que posiblemente lo haga como cadena de texto. Entonces fíjate, si yo vengo y llamo a la función derecha, en la cual yo le diga en el primer argumento llamado texto, tome cada uno de los números y extraiga un carácter por la derecha, pues básicamente lo que voy a obtener es una matriz como texto del 1 al 0. La función derecha también es una función de texto, por tanto devuelve todo como una cadena de texto. Fíjate, ahí lo tengo como una cadena de texto. Eso es supremamente importante que lo tengas en cuenta. Ahora bien, si yo omito el número del carácter o el segundo argumento de la función derecha, él entiende que tiene que extraer un solo carácter por la derecha. O sea que si yo lo omito no pasa nada, también se lo trae. Entonces fíjate, ahí tengo ya la matriz, perdón, tengo la matriz de secuencias y la tengo como una cadena de texto. Esto ya naturalmente es una cadena de texto. Fíjate que estos son números que yo alineé a la parte izquierda y estos son letras o estos son caracteres alfabéticos o números que se comportan como caracteres alfabéticos. ¿Cómo hago para devolver las letras? Muy simple. Voy a tomar el símbolo de menos menos y luego coloco la S, o en este caso, ¿cuál S? Coloco aquí este rango de desbordamiento, estaba pensando en la secuencia, y al evaluar con Enter, fíjate ahora que transformo cada uno de los valores de texto en sus correspondientes números. Los transformo a números, literal. Ahora, si yo arranco con la función carácter, fíjate, vamos a poner aquí a la función carácter
y luego tomo esta matriz de números y le sumo el valor de 64 para que al sumarse con el valor de 1 inicial tenga el de 65 y me arroje la A, y a partir de la B, la C, la D, la E, la F y la G, hasta supuestamente la J, fíjate que el 0 devuelve una arroba. ¿Y por qué devuelve una arroba? Porque 64 más 0 obviamente me da 64, que traducido al juego de caracteres con la función carácter y la tabla ANSI arroja una arroba. Pero yo no necesito esto. Sin embargo, yo puedo utilizar un pequeño artilugio. Utilizo a la función sí. Fíjate, utilizo a la función sí. Recuerda que dentro de la prueba lógica de la función sí, un número diferente de 0, cualquier número diferente de 0, es decir, números mayores o iguales a 1 o menores o iguales a 1, no importa cuáles sean, los números diferentes a 0 se comportan como valores lógicos de verdadero, es decir, se transforman en un valor de tipo lógico o boolean verdadero, y un valor de 0 se transforma a un falso. Por tanto, yo puedo tomar la matriz del rango de desbordamiento, pero numérica, no se te vaya a ir a olvidar, tomar la numérica, por tanto agrego 2 guiones, o bien puedes multiplicar por 1, o bien puedes sumarle el valor de 0, no importa, tienes que convertirla a una matriz numérica, y para cada valor numérico diferente de 0, esto se corre como un valor de verdadero. Este valor de verdadero es el que me va a permitir traducir las letras. Fíjate ahora, si yo evalúo con Enter, estoy obteniendo correctamente las letras del 1 al 9 y aquí voy a obtener el falso. Sin embargo, como yo sé que la última letra va a terminar con la J, porque realmente termina con la J para el último carácter, evalúo con Enter y ya tengo la matriz traducida. Bien, ¿cómo hago yo esto o cómo yo devuelvo mediante el uso de una fórmula también la conversión de todo el conjunto de números? Vamos a trabajar literalmente con este primer número, pero lo voy a hacer ahora un poquito más rápido, porque ya sabes y entiendes cómo opera el resto de la fórmula con la función let en base a este otro parámetro, o en base a este otro ejercicio en donde utilizamos como parámetro esta matriz de secuencias y esta matriz de letras. Entonces, para ello, lo primero es crear la secuencia. ¿Cómo hago yo para crear la secuencia? La creo mediante S. Y vamos a utilizar la función secuencia, utilizamos a 10 filas esta secuencia y a lo último, o seguidamente, utilizo la función derecha para extraer todos los valores de la derecha para crear esa secuencia. Es decir, si yo llego y imprimo a esta secuencia, fíjate que estoy devolviendo los valores del 1 al 0, es decir, de manera invertida, arranco en el 1 y termino con el valor de 0. Bien, con esto en mente, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función extrae, y con la función extrae voy a tomar el valor numérico y luego con la función secuencia y la función largo voy a contar cuántos caracteres yo tengo en la secuencia extrayéndome un solo carácter. Fíjate ahora que ahí lo que estoy haciendo es devolviendo cada uno de los números del valor, los estoy devolviendo dentro de una matriz. Utilizo a la función de búsqueda de referencia, buscar X, para buscar cada uno de los valores en la matriz de números que tienen que ser igual a texto. Entonces, como ya derecha los está arrojando como texto, simplemente coloco el valor de S. Es decir, fíjate que acá la función derecha lo que está haciendo es devolviendo todos los números como cadenas de texto, y esto se almacena en S. Y como la función extrae está devolviendo cada uno de los caracteres numéricos como alfabetos, entonces prácticamente yo puedo utilizar a esta matriz de S sin reconvertirla a números para que haga esa búsqueda de referencia, es decir, texto a texto, y si quieres buscar número sobre una matriz de número. ¿Qué tengo que devolver como resultado? El retorno de la función sí. ¿Y qué tengo que evaluar? Cada uno de los números, pero como esto está como un texto, necesito convertirlo a número. Entonces, menos S, y convierto la matriz de secuencia a números, en donde un valor de 0 se evalúa como falso y cualquier otro número, fíjate lo que te estoy señalando, se evalúa como verdadero. ¿Qué hago en la parte verdadera? Utilizo la función carácter y ocupo el mismo nombre de S, convirtiéndolo obviamente a número, y sumo el valor de 64. Esto está devolviendo de manera literal A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y a lo último, en el valor de falso, coloco la J y ya tengo la matriz. Esto tiene que ir envuelto
dentro de un par de comillas, allí tengo la J y cierro la función si. Esta que tú tienes aquí es la matriz de devolución, la matriz de vuelta de la función buscar X. Por tanto, vengo y cierro la función buscar X, luego cierro la función let y fíjate lo que entrego como resultado. A, que en este caso es para 1, fíjate aquí tengo A para 1, luego 9, me está devolviendo el valor de I, ahí tengo el valor de I, luego 7, la G, luego en este caso 1 nuevamente la A, ahí tengo la A, luego el 8, la H, aquí tengo la H y por último el valor de 2, la B. Y aquí estoy teniendo el valor de B. Por último, ¿qué vamos a hacer? Utilizar a la función concat. Por favor, concaténame esta cadena de salida. Evalúo con Enter y ya tengo el resultado. Ahora hago el mapa que me permite recorrer cada uno de los valores numéricos dentro del lambda interno en un parámetro llamado valor, en donde voy a tomar el valor de la función extrae y el valor de la función largo, lo reemplazo por valor, cierro, evalúo con Enter y fíjate ahora que en donde existe un valor de 0, aquí hay dos ceros, se coloca la J porque la traducción va a la J. Aquí tengo un 0 al final, la J al final y aquí tengo un 0 en el medio y la J va en el medio. Obviamente los dos resultados son diferentes porque aquí tú lo estás colocando diferente. Aquí dijiste del 0 al 9, lo cual lo logras con este resultado y aquí en el ejemplo arrancas del 1 al 0, entonces tienes este otro resultado. Sin embargo, cualquiera que decidas utilizar, cualquier fórmula que decidas utilizar, bien puedes hacerlo con esta lógica muy fácil y muy sencilla para que logres el resultado. Mis amigos, ya me duele un pelo la garganta, he grabado 3 tutoriales hoy, este es el 4º tutorial que voy a subir para el canal. Mil disculpas por ello allí por los errores de garganta, espero que esta fórmula les sirva nuevamente para tomar los datos, analizarlos y tomar siempre excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.